Muy buenas noches, tengan todas y todos, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en relación a la situación que guarda la COVID-19 en México. Como todas las tardes, noches, ya en base a la temporalidad que tenemos y la puesta del sol correspondiente, pues estamos se está transmitiendo esta conferencia desde Palacio Nacional en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a iniciar con los diferentes elementos que día a día les presentamos. Primeramente, la actualización de la estadística de cómo está evolucionando y comportándose la epidemia a nivel nacional. Y seguiremos, obviamente, vamos a actualizar el componente internacional para tener un poco la percepción de lo que está sucediendo también en otras regiones del mundo. Recordemos que estamos en el marco de una pandemia en donde todos los países en este planeta Tierra están siendo afectados por la presencia del nuevo virus SARS-CoV-2 y obviamente la enfermedad que produce, que es la COVID-19. Y vamos a actualizar para enterarnos y ver cómo se está dando esta transmisión en otras regiones del mundo. Y finalmente también actualizaremos cómo está o sigue avanzando la campaña nacional de vacunación contra este virus aquí en México, para ver cuáles han sido, obviamente, los alcances que hasta el momento hemos podido tener, y luego tendremos un espacio para poder interactuar con los medios de comunicación y poder responder preguntas en relación a estos temas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Están ustedes viendo ya en pantalla de seguro la gráfica que todos los días actualizamos, estas dos curvas. La primera de ellas, la de color azul, en la parte superior, o al menos la que es más alta que la segunda, que es la curva verde, es precisamente donde se encuentran distribuidas hasta este momento las más de 2.320.836 personas que hasta el momento han sido estimadas que tienen la enfermedad de COVID-19. Esta es una estimación que realizamos todos los días en base a los casos sospechosos que se nos notifican de las 32 entidades federativas, precisamente porque cumplen con la definición operacional, tienen expresión de signos y síntomas de enfermedad, una infección respiratoria aguda que puede ser leve o puede ser grave. La gran mayoría de ellos se confirma por un resultado de laboratorio, una PCR, que es la prueba que tomamos en México como confirmatoria, o también ya a partir de fines del año pasado, la prueba antigénica, ¿no? La prueba rápida, que en su momento también ha permitido con mayor oportunidad conocer la evolución de la epidemia, ya que sus resultados son en su momento realizados y conocidos en los siguientes 30 minutos, una hora de que son tomados, y por lo tanto son notificados al CISBEN con esa misma oportunidad. Pueden ver ustedes, y lo veníamos recalcando en últimas semanas, tenemos esta ya disminución durante 6 semanas continuas de la carga epidémica, es decir, de la cantidad de personas que se han contagiado y que han enfermado. Recalcábamos también en conferencias previas que la diferencial de las 2 últimas semanas, es decir, entre las 6 y las 7, para el día de hoy es de menos 7%, y eso también ha sido una disminución en relación al menos a la velocidad con que se venía comportando este descenso en las últimas semanas. Podemos ver unas disminuciones bastante aceleradas en función de la caída de la curva en semanas previas, y podemos ver que ya solo en las últimas 2 semanas tenemos este menos 7%. Con eso estamos cerrando precisamente el día de hoy, sábado, séptimo día de la semana. Cierra una semana epidemiológica, estamos cerrando la semana 9, mañana abriremos la semana 10, y por lo tanto, para efectos del gráfico, el día de mañana podremos ver representada ya el comportamiento en la semana 8, y entonces veremos si esta tendencia descendente y el comportamiento de disminución de la epidemia, pues precisamente continúe de esa manera. Vamos a estar atentos. Otro indicador que nos ha estado demostrando también en las últimas semanas ya que la epidemia en México hasta este momento todavía viene en descenso, es precisamente la proporción de casos activos que tenemos en relación al gran total, obviamente, de personas que hasta el momento se contagiaron y enfermaron. 2%, 50.460 representan precisamente esas personas que en los últimos 14 días han desarrollado signos y síntomas de enfermedad, y por lo tanto son
el motor activo de la epidemia, y es aparte de este grupo poblacional de la cual la epidemia todavía puede continuar transmitiéndose y obviamente puede todavía continuar generando casos. Decíamos ayer que la desaceleración que veíamos en últimas semanas podría precisamente representar ya este basal que en algún momento podemos tener durante varias semanas en función de que siempre habrá una cantidad todavía de personas que estará enfermando. Recordemos que todavía hay una muy buena proporción de personas que hasta el momento no enfermaron, entonces por lo tanto todavía pueden contagiarse y enfermar, y será lo que en siguientes semanas podremos seguir viendo como parte de la transmisión y de esta intensidad basal. Si vemos también, el punto está, prácticamente estamos cerca o estaríamos por llegar al punto más bajo que tuvimos el año pasado, allá por julio del 2020, en función obviamente a todo el comportamiento de la epidemia. Vamos a ver en siguientes semanas entonces cómo esto continúa comportándose. Actualizamos también el dato de las personas que lamentablemente han fallecido. Recordemos que COVID, si bien es cierto, la gran cantidad de personas, alrededor de un 80%, desarrolla lo que se conoce como COVID leve o moderado, es decir, una enfermedad que puede autolimitarse, en la cual el sistema inmunológico responde sin mayor problema, logra controlar y logra sanar a la persona. Hay un 20% que puede sí transitar a lo que se conoce como COVID grave, y dentro de estos todavía un porcentaje que puede transitar a COVID crítico, que en su momento es la enfermedad obviamente con mayor afectación y que puede producir la muerte de la persona. Y lamentablemente al día de hoy son 190.357 las personas que han perdido la vida a consecuencia de estas complicaciones que la enfermedad produce. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta nos muestra precisamente la evolución diaria de la hospitalización nacional. En este sistema, la red IRAG, porque es infección respiratoria aguda grave, todas las unidades COVID, alrededor de 1.000 unidades en el país, reportan todos los días cuáles son sus ingresos, sus egresos y cuál es la ocupación que están teniendo básicamente en los dos tipos de cama. Camas general para los pacientes más graves o aquellos que necesitan iniciar de manera oportuna con la terapia de oxígeno, la oxigenación temprana o algún antiinflamatorio pulmonar, pero también se reportan o no reportan las camas con ventilador, aquellas que se usan para los pacientes más críticos. En la curva que está hasta la parte superior, podemos ver el total de ambas camas, y en las dos curvas que están en la parte inferior, una de ellas muy parecida al total, podemos ver precisamente el comportamiento de los que están hospitalizados en camas generales y en camas con ventilador. Como podemos ver, el comportamiento es similar y es congruente a lo que estamos viendo en la presencia de los casos. Es decir, a medida que han ido disminuyendo semana con semana los casos de COVID-19, pues también ha habido una disminución en la presentación de enfermedad grave. Recordemos que la curva que estamos viendo en este momento representa también los casos graves de la enfermedad que día con día se están hospitalizando o se mantienen hospitalizados en función de, obviamente, sus características. Y lo que hemos visto también, y lo podemos ver en la gráfica claramente representado, es precisamente esta disminución que también tenemos en casos graves y en casos críticos de la COVID-19. De hecho, a nivel nacional, la ocupación total es de un 29%. Estamos por debajo de ese 30%, que es el rango, digamos, de mayor seguridad que se tiene establecido para efectos de cuando se está por debajo de un 30%, pues obviamente la transmisión es muy basal para efectos al menos de este indicador de hospitalización, que es importante. Recordando obviamente que este es el indicador nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a poder ver entonces ahora sí el comportamiento diferenciado que tenemos a nivel subnacional, es decir, en las entidades federativas. Y entonces aquí podemos ver el comportamiento de las camas de hospitalización general. Vean ustedes que ya tenemos varias semanas en donde no tenemos ninguna entidad federativa que tenga una ocupación por encima del 70%, que es este rango máximo de seguridad, en donde los procesos de reconversión y expansión deben rápidamente implementarse para poder asegurar siempre
la disponibilidad de una cama de hospital para las personas, y tenemos solamente 2 entidades federativas en el rango que se encuentra entre 69 y 50%. De hecho, el día de hoy se suma a este rango el estado de Puebla, sin embargo lo hace apenas llegando a este 50% de ocupación, que es obviamente lo que se necesita para estar en este segundo rango, y acompaña a la Ciudad de México, quien tiene un 52% de ocupación, la cual se ha mantenido sin cambios al menos desde el día de ayer. Y veamos que dentro del rango que puede obtenerse para este nivel, que va entre el 50 y el 69, pues las 2 entidades, Ciudad de México y Puebla, que lo tienen, están prácticamente pegados a nivel bajo, ¿no? Lo cual los pone obviamente en una buena perspectiva de poder salir del mismo y más bien entonces en algún momento integrarse a estas otras 30 entidades federativas que sí están por debajo del 50% de ocupación, lo que significa que tienen más de la mitad de sus camas de hospitalización general disponibles, libres, sin pacientes en este momento, pero listas para poder en un momento determinado también recibir de pacientes graves que así lo requieran. A nivel nacional son 23.209 las camas que se encuentran disponibles para este tipo de pacientes. 28% de ahí nuestra ocupación nacional para camas generales. Si vemos la siguiente diapositiva, es una diapositiva similar, pero ahora nos enfocamos en las camas con ventilador, aquellas que son para los pacientes más críticos. Aquí continuamos solamente con una entidad en un rango entre el 69 y 50. Seguimos sin ninguna entidad por arriba del 70% de ocupación, y en el segundo rango que mencionábamos, pues continúa todavía la Ciudad de México, sin cambios en relación al día de ayer, con un 58% de ocupación, y nuevamente todas las demás 31 entidades federativas con menos del 50% de ocupación y por lo tanto más de la mitad de sus camas disponibles. ¿Cuántas hay a nivel nacional de este tipo de camas? 7.880, y de ahí entonces que tengamos un 31% de ocupación nacional para este tipo de camas. Vamos a pasar rápidamente al componente internacional. Es una gráfica que hemos estado actualizando prácticamente cada quincena. Aquí podemos ver claramente cómo las regiones de América en el color rojo oscuro y la de Europa en el color azul, y lo veíamos prácticamente desde el año pasado, son las que en su momento han estado presentando la mayor cantidad de epidemia activa, recordando que lo que vemos en estas gráficas son los casos confirmados en los últimos también 14 días para cada una de estas 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. Vean ustedes este número grande que tenemos a la derecha de 4.962.207, representa precisamente esta epidemia o la pandemia activa a nivel mundial, y es un 4% del total de casos que hasta el momento se han confirmado. 4% representa la actividad pandémica reciente, y lo que vemos en el gráfico es que además esta actividad pandémica reciente está concentrada en las regiones de América y Europa, siendo a su vez la región de América la que más concentra en proporción, 43.6%, la cantidad de los casos con inicio de signos y síntomas en las últimas 2 semanas. Si vemos la siguiente gráfica, vamos a ver un poco el comportamiento diario en relación a cómo se ha estado presentando los casos, como todos los diferentes países y las diferentes regiones han estado notificando, y aquí tenemos ese gran total que hasta el momento se ha reportado, más de 113.467.000 personas que han sido confirmadas a COVID-19 en todo el mundo, y aquí en base a los colores, ese color rojo nuevamente oscuro y ese color azul, precisamente son los que nos evidencian que la mayor magnitud y transmisión, por lo tanto, al menos notificada por sus países, ha sido en la región de las Américas, continúa siendo en la región de las Américas, seguida por la región europea. Ahora es importante que veamos este gráfico y llamamos su atención, porque como podemos ver en la última semana representada, tanto para la curva que se forma del color rojo como la curva que se forma del color azul, tenemos ya un incremento, es decir, esa tendencia que veníamos viendo desde inicios del año, que empezó
prácticamente cuando cerró el 2020 e inició el 2021, veíamos una tendencia clara descendente. Para efectos de la región de las Américas, tenemos ya una semana en donde esa tendencia se ha revertido y tenemos ahora nuevamente un crecimiento inicial, pero que claramente se ve en la gráfica, es decir, lo que vemos en la última semana, la carga de enfermedad, la cantidad de casos reportados de COVID-19 en la última semana, ya es superior a la que teníamos hace 2 semanas. Y esto puede ser obviamente un tema de alertamiento para todos en función de que la pandemia a nivel mundial y para la región de las Américas y también para Europa puede estar nuevamente teniendo un incremento y un resurgimiento de lo que habíamos visto en últimas semanas como un descenso y una estabilización. Y lo vemos también en la región europea. Entonces, esto es un llamado, obviamente, a todos para poder seguir implementando las medidas de prevención, así como la sana distancia, para poder continuar realmente disminuyendo la presentación de casos. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a enfocar al número de defunciones. Aquí todavía se tiene una disminución. Podemos ver que también las mayores cargas de defunciones que han ocurrido hasta el momento han sido también en la región de las Américas y en la región de Europa, al menos de lo que se han notificado a los sistemas internacionales y concentra la Organización Mundial de la Salud. Y aunque aquí todavía no vemos que haya un cambio en la tendencia descendente, sabemos que las defunciones y por lo tanto la mortalidad lleva un retraso de entre 2 a 3 semanas, que cuando vemos un incremento de casos de personas que se contagian y enferman, normalmente ese incremento también se empieza a reflejar en la mortalidad de las personas de 2 a 3 semanas después. Entonces es importante que en función de la diapositiva anterior, en donde empezábamos ya a notar nuevamente un incremento de casos, pues vamos a estar dando un seguimiento también muy directo a la ocurrencia de defunciones, porque probablemente esta en siguientes semanas pudiera también incrementarse. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a identificar para efectos de las líneas, las curvas que en este momento representan a estas regiones y en donde aquí sí podemos o dividimos lo que es América del Sur de América del Norte. Podemos ver aquí claramente el comportamiento en las últimas semanas de Europa, que es la que ha tenido la mayor, digamos, incidencia de casos nuevos por millón de habitantes. Podemos ver cómo la línea descendente que venía presentándose desde la primera semana de enero de este año, pues ya no ha continuado con esa precisamente tendencia descendente, sino que en las últimas 2 semanas ya tiene un nuevo incremento, que es el que veíamos reflejados en las gráficas previas, y este mismo incremento lo está presentando justo América del Sur. Si vemos América del Norte, que es donde nosotros como país nos encontramos, pues el descenso, si bien es cierto, no ha tenido todavía un incremento en últimas semanas, sí ha tenido un estancamiento en relación a su disminución. Podemos ver una meseta que se empieza a formar precisamente en las últimas 2 semanas para América del Norte, lo cual dice ya no continúa la descendencia de los casos y es importante tenerla presente porque una meseta pues significa que en cualquier momento podemos tener nuevamente un incremento hacia arriba en la transmisión. Si vemos la siguiente diapositiva, la vemos nuevamente, son las defunciones por millón de habitantes. Aquí veíamos también las tendencias descendentes que se estaban presentando en las regiones. Sin embargo, en América del Norte al menos se empieza a ver ya un estancamiento nuevamente en las últimas 2 semanas, aunque Europa mantiene sí la disminución, y América del Sur digamos que tiene prácticamente desde inicios del año una meseta, obviamente que ha fluctuado en ondas, pero que no ha disminuido, se empezó a incrementar a fines del año pasado y esta se ha mantenido en relación a la ocurrencia de defunciones para América del Sur, pues se ha mantenido constante y todavía en un nivel alto, digamos en un nivel superior. Bien, vamos a cerrar entonces el componente internacional y pasemos al último componente de la presentación, que es la Estrategia Nacional de Vacunación y cómo esta continúa avanzando en nuestro país. Aquí podemos ver en esta diapositiva precisamente los datos, las dosis que el día de hoy fueron aplicadas y reportadas hasta el corte de las 4 de la tarde, 24.976, y
en las gráficas previas o en las columnas previas para cada día podemos ver obviamente el comportamiento y el avance que ha tenido la Estrategia Nacional de Vacunación. Recordemos que para que la estrategia pueda seguir avanzando, obviamente se necesita de tener las vacunas para que éstas puedan distribuirse y aplicarse. En función de eso, recordemos que justo el día de hoy inició ya la distribución de estas 800,000 dosis de Sinovac que se tenían resguardadas en Birmex y que estaba solo pendiente de recibir documentación de las pruebas correspondientes para su liberación. Estas llegaron el día de ayer, entonces el trámite que en este caso realiza la COFEPRIS quedó concluido y por lo tanto el día de hoy inicia la distribución para que de seguro a inicios de la próxima semana estas 800,000 dosis de Sinovac puedan iniciar su aplicación en la población y entonces podremos ver nuevamente cómo el comportamiento y la cantidad de dosis que se aplica día por día pueda de seguro volver nuevamente a empezar a incrementarse y cómo la curva que vemos en la siguiente diapositiva, por favor, de seguro reiniciará otra vez su incremento. Para el día de hoy, 2.765.805 son las dosis de vacuna que se han aplicado en todo el país. Y obviamente con estas 800,000 dosis que se empezarán a aplicar la próxima semana, de seguro veremos que la velocidad de nuestra curva de avance acumulado empieza nuevamente a moverse hacia arriba. ¿Sí? En la siguiente diapositiva tenemos y separamos, actualizamos también todos los días cómo se ha estado cubriendo a los diferentes grupos. El primero de ellos, que representan justo la etapa 1 de vacunación, que empezó en diciembre del año pasado, pues al día de hoy reporta 801,123 primeras dosis ya colocadas al grupo de personal de salud de primera línea y de seguro también de segunda línea, que en algunas entidades federativas que ya habían terminado con su primera línea, iniciaron también a vacunar. Para efecto de la cobertura o de esquema completo, el 75% de estos trabajadores de la salud ya cuentan también con la segunda dosis. Por eso, para el día de hoy, podemos hablar de 586,018 esquemas completos y, por lo tanto, personas en las cuales obviamente ya estamos esperando tener al menos en las últimas que se acaban de vacunar, pero de seguro ya las que recibieron esa segunda dosis hace 2 semanas, pues tener esta protección que obviamente es el objetivo principal de la vacuna. Los trabajadores de la educación de Campeche prácticamente ya han recibido las 2 dosis que les corresponden y en este marco y esta invitación que se hizo también por parte del señor presidente durante la semana para que Campeche pueda ser la primera entidad federativa en poder regresar a las clases presenciales, vean ustedes que pues prácticamente el total de esta población, de este grupo de trabajadores de la educación, tiene ya sus 2 dosis, lo que quiere decir que ya tienen el esquema completo y por lo tanto entonces esperaríamos que en las siguientes 2 semanas también sea un grupo poblacional ya protegido. Como también se dijo, si hay todavía algún trabajador de la educación que por algún motivo no había recibido sus dosis en esta primera intervención a este grupo, lo va a recibir en las siguientes semanas. La idea es poder generar todas las condiciones que sean necesarias para, al terminar las vacaciones de Semana Santa, exista una ventana real en la cual pueda reiniciarse las clases presenciales. Es un trabajo que es arduo y que obviamente se le dará mucho énfasis durante estas siguientes semanas para ver si en abril esto puede llegar a ser una realidad y obviamente a otras entidades que empiezan a presentar los mismos niveles de riesgo, recordando que siempre se comentó y se alineó que las entidades que lleguen a los colores, al color de más bajo riesgo, que es precisamente el color verde, puedan acceder a esta misma estrategia que va precisamente encaminada a que nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan nuevamente regresar a las aulas de manera presencial, lo cual también es muy importante para la recuperación de la pandemia en México. Y bueno, también vemos el avance al día de hoy de las personas adultas mayores, 60 años y más cumplidos,
1.343.722 son las que se reportan también al día de hoy. Y aquí, de hecho, tendremos el mayor avance, o un buen avance la próxima semana con justo estas dosis de vacunas Sinovac que se están a partir de hoy ya distribuyendo en las diferentes entidades federativas. Vamos a ver entonces también cómo continúa incrementándose este número y estos indicadores. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a actualizar también cómo se ha estado produciendo el comportamiento de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, de ahí las siglas de ESAVI. Para el día de hoy, las entidades han reportado 10.861 de estos eventos, recordando que la gran mayoría, más del 99% de estos 10.861, fueron notificados como ESAVIs no graves, es decir, reacciones locales que de manera normal y frecuente producen no solamente la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, sino prácticamente todas las vacunas que en su momento se utilizan. Manifestaciones, signos y síntomas locales que además resuelven en las siguientes horas o máximo en las siguientes 24, 48 horas y que solamente requieren tratamiento sintomático. Así también las entidades nos han reportado al día de hoy 66 ESAVIs que sí fueron clasificados de inicio como graves, básicamente bajo el contexto de que requirieron una revisión, una valoración más especializada y la gran mayoría de ellos inclusive la hospitalización, de los cuales 17 permanecen o tienen todavía esta condición y estarán obviamente en seguimiento hasta su alta posterior. Podemos ver en el recuadro superior de la derecha la distribución de la totalidad de ESAVIs, tanto los no graves como los graves, que hasta el momento han ocurrido para cada uno de los tipos de vacunas. Y bueno, el día de hoy se reporta sola una, o es la primera evento supuestamente atribuible que se reporta para la vacuna de Sinovac, habiéndose ya, como ustedes lo han visto en semanas previas, reportándose eventos para Pfizer-BioNTech, que para el día de hoy son 10.501, para AstraZeneca con 336 y Sputnik V con 23. En las tablas inferiores podrán ustedes encontrar las actualizaciones, la distribución por tipo de vacuna, por sexo, por entidad federativa donde ocurrió el ESAVI de cada una de estas 66 ESAVIs notificados como graves, así también como las entidades federativas en donde aún se encuentran en observación y seguimiento las 17 personas que están hospitalizadas por haber presentado un ESAVI grave. Y como pueden ver en la parte superior derecha, el número, la proporción grande que aparece, este 0.4%, es prácticamente un porcentaje que hemos tenido desde el inicio de la vacunación, o al menos se ha mantenido estable durante las últimas 2-3 semanas. Esto quiere decir que en la medida que la vacunación y las cantidades de dosis se han incrementado y se han aplicado en su gran mayoría, pues realmente este porcentaje no ha superado el 0.5% o ni siquiera el 1% en relación a la frecuencia con la que se han estado presentando estos eventos supuestamente atribuibles a vacunación. Si vemos la siguiente diapositiva, está la información que en su momento también será obviamente o irá actualizándose en la medida que continúen llegando los diferentes embarques al país de al menos los 4 tipos y marcas de vacunas que hasta el momento tenemos en México. Al día de hoy continuamos con los 4.691.775 dosis que se han recibido en el país en las 4 presentaciones que acabamos de comentar. Pfizer-BioNTech con 2.621.775 dosis, AstraZeneca con 870.000, Sinovac con 1.000.000, que es precisamente la vacuna que en mayor cantidad se estará aplicando durante la próxima semana, y Sputnik V con estas 200.000 dosis, y de la cual también se espera poder tener nuevos embarques en próximas semanas para obviamente poder continuar con su aplicación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos sirve de marco para recordarles a todos que tenemos una política nacional de vacunación bien definida. El grupo técnico asesor
de vacunación o este grupo de expertos nacionales e internacionales conformados desde el año pasado, desde mediados del año pasado, que en su momento definieron cuál era la priorización que se debía de tener en el país para poder lograr rápidamente o lo más pronto posible una disminución en la principal afectación de la enfermedad, que es precisamente la mortalidad, es decir, las personas que fallecen a consecuencia de la misma. Definió los diferentes grupos y por lo tanto las etapas en que debía de empezar a aplicarse la poca vacuna que iría llegando en los primeros meses del año. Recordemos que esto es una situación que se tiene a nivel internacional. Las diferentes farmacéuticas que hasta el momento han logrado producir una vacuna que cumple con todas las características necesarias para su aplicación en las personas, pues todavía son pocas, la producción todavía es escasa y por lo tanto se tiene que priorizar. Se tiene que priorizar para lograr la mejor optimización y los mejores resultados en materia de salud pública con las dosis que hasta el momento se tienen. De estas 5 etapas que en su momento definió este grupo técnico asesor de vacunación, este grupo de expertos, pues ya estamos en la segunda. La primera inició en diciembre, estamos avanzando con la misma, estamos de seguro ya a algunas pocas semanas de terminar con las segundas dosis de este primer grupo, de esta primera etapa, que son los trabajadores de la salud en primera línea de atención a la COVID-19, y pues prácticamente ya desde el mes de febrero iniciamos con la segunda etapa, que es la población de adultos mayores de 60 años y más, y también los trabajadores de la salud de segundas líneas u otros más que no necesariamente están en atención directa a COVID-19, pero que se encuentran en una unidad en donde obviamente tienen que atender pacientes de otras enfermedades o que en algún momento también pudieran obviamente estar expuestos. Entonces, continúan avanzando las diferentes etapas, continúa avanzando la estrategia, nos faltan todavía 3 etapas más, pero cada una de ellas tiene una temporalidad asignada y en función de esa temporalidad estamos precisamente cumpliendo y por lo tanto debemos esperar nuestro turno, ya que finalmente todos seremos vacunados. Primero serán vacunados aquellos que tienen el mayor riesgo de enfermar, de hacerlo de manera grave y de fallecer, porque es la población que tenemos que proteger en este momento para que ese desenlace fatal no ocurra. Pero en la medida que esta población quede protegida, quede cubierta, entonces los otros grupos poblacionales con menores riesgos podremos en su momento también ser vacunados y de esa manera obviamente contribuir a disminuir la morbilidad, es decir, la cantidad o la carga de enfermedad y entonces por lo mismo poder contribuir al control general o total de la epidemia en México de COVID-19. Y estas etapas están contempladas durante todo este año 2021. Por eso es importante esperar nuestro turno. Y si vemos la última diapositiva, también siempre estamos recordándole a la población que la vacuna es universal y es gratuita. El gobierno de México aseguró los recursos necesarios para poder adquirir la vacuna. Se ha actualizado y se ha comentado no solo en esta conferencia, sino en diferentes escenarios, que el gobierno tiene asegurados contratos con diferentes farmacéuticas, incluida también la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud, para poder tener la vacuna para toda la población que en su momento lo va a requerir. Y esto va a ser y es gratuito ya para toda la población, no hay que pagar por ello. Lo que sí se nos pide el día que van a vacunarse las personas que ya en este momento lo están haciendo, están recibiendo la vacuna, es que puedan llevar una identificación oficial para que los operarios del punto de vacunación obviamente puedan reconocerlo, puedan en su momento tomar los datos necesarios que permitan identificarlo en lo individual para efectos del seguimiento que se tiene que tener posterior a la aplicación de la vacuna y este monitoreo que se realiza para efecto precisamente de los ESAVIS y del estado de salud de las personas que reciben la vacuna, pero también muy importante para poder identificarlos en fecha y en temporalidad para recibir las segundas dosis que en su momento, por lo menos de las vacunas que hasta el momento han llegado a México, se deben
de aplicar. Entonces es muy importante que la persona que se va a vacunar se identifique para que pueda asegurar todo el esquema completo y todo el proceso de vacunación. Sin embargo, recuerden que el hecho de identificarse, ¿sí?, no conlleva ni es necesario entregar una copia de esa identificación o que en el puesto de vacunación saquen una foto o saquen una copia de nuestra identificación. No es necesario. Lo que es necesario es sí poder identificarnos, ahí lo resolverán en el punto de vacunación, pero no es necesario entregar ni una copia ni que nos saquen una copia a nuestra identificación como tal. Bien, con eso estamos terminando la presentación para esta noche de los 3 elementos que acabamos de dar. Recordemos, la epidemia todavía continúa en México, está activa, como lo acabamos de ver. Si bien es cierto, hay una disminución, estamos también dentro de esa disminución, llegando ya a una desaceleración de la disminución. Por lo tanto, podemos estar ya a pocas semanas de volver nuevamente a lo mejor a un comportamiento basal de meseta, y obviamente ahí en ese momento es donde se presentan los principales riesgos para una potencial reactivación de la enfermedad, de la transmisión. Y esto está directamente relacionado y puede ocurrir si nosotros no continuamos aplicando las medidas de prevención, tanto en lo personal, aquellas que siempre hemos recalcado. Estamos hablando del lavado de manos permanente, estamos hablando de siempre estar en sana distancia, estamos hablando de siempre mantenernos en espacios preferentemente ventilados y no cerrados, y obviamente también en el uso adecuado del cubrebocas cuando estas condiciones, sobre todo que acabamos de comentar, no pueden ser aseguradas. Y en el aspecto poblacional colectivo, pues bueno, todas aquellas intervenciones que están realizando las diferentes autoridades sanitarias en cada una de las 32 entidades federativas para contribuir con un control, una disminución de la movilización de las congregaciones masivas, que son siempre el principal riesgo y el principal motor de reactivar una transmisión y por lo tanto volver nuevamente a generar casos graves y defunciones. Entonces, bueno, vamos a pasar a estos momentos que nos quedan a poder contestar preguntas de los compañeros periodistas y de medios de comunicación que se encuentran en este momento en la sala de Palacio Nacional. Estamos a sus órdenes. Buenas noches, doctor Alomía. Víctor, buen día. Para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Doctor, ¿qué se necesita para, o más bien, si ya tienen ustedes armadas unas estadísticas de cuántas personas necesitan ser vacunadas para alcanzar la inmunidad de rebaño y de esta forma contrarrestar el COVID? Y otra segunda pregunta, si es tan amable, doctor, estoy viendo ahorita el esquema de vacunación y pues estamos ahorita también, usted está tocando ahorita el tema. Tengo entendido que febrero y abril está contemplado para vacunar a los adultos mayores de 60 años y más. Después sigue abril y mayo, que serían personas de 50 a 59 años. Y bueno, sucesivamente la tabla muestra la disminución de la edad, pero sería un poquito interesante también entender cuál sería el contexto también en dado caso de que alguno de estos adultos mayores de 60 años, si por alguna situación no acudieron a la cita, se les respetaría también su vacuna o su lugar, en dado caso de que, le vuelvo a repetir, no asistan. Y también si me podría comentar por la situación de la veda electoral, si no hay una recomendación por el INE, en dado caso de que, ya sabe que pues allí luego empiezan los ataques de que se están entregando despensas con frijol, con gorgojo. Entonces quería también entender a ver si ustedes tienen alguna recomendación en ese aspecto. Gracias. Cómo no, con mucho gusto, y muchas gracias por las preguntas, de seguro serán muy informativas para la población. Empiezo precisamente por la segunda de ellas, que consultaba en relación a si una persona que tiene 60 años o más
y en su momento se encontraba en uno de estos municipios que ya fue seleccionado para la aplicación de la vacuna, por alguna razón no pudo acudir o no pudieron ir a realizar la vacuna a su domicilio, o al hacerlo la persona tenía alguna condición que no permitió vacunarse, no se preocupen, pueden agendar su vacuna, reagendar su vacuna en cualquier momento cuando tengan nuevamente la disponibilidad. Recordemos que algunas de las contraindicaciones de las vacunas, de estos 4 tipos de vacunas, es precisamente que si uno se encuentra en el momento en que le toca la vacunación enfermo, es decir, está expresando signos y síntomas de enfermedad, sobre todo si esta conlleva la presencia de fiebre, o sea, una temperatura mayor de 38 grados y afectaciones sistémicas, se recomienda mejor posponer la vacunación. Por lo tanto, esto sin ningún problema puede llevarse a cabo, puede realizarse. Las personas pueden acercarse a los puntos de vacunación, llevando obviamente una identificación, y en su momento podrán recibir la vacuna, es decir, su turno no se pierde, esas personas deben de poder recibir. Recordemos que cuando se selecciona un municipio, se selecciona precisamente en base a la población total de 60 años y más que se tiene registrada e identificada en ese municipio. Por lo tanto, en su momento hay una vacuna. Obviamente, esto lleva a un proceso de reagendamiento, y en algunos casos, si hay vacuna disponible en ese mismo momento en que la persona vuelva otra vez a requerir la vacuna, de seguro le será aplicada, y si no, en ese momento, en el punto de vacunación, podrá ser agendado, y entonces podrá nuevamente saber en qué fechas podrá recibir la vacuna. Entonces no se pierde el turno en sí, sobre todo si se pertenece a la población, pues que obviamente debe de recibir la vacuna lo antes posible, deben ser de los primeros grupos, y por lo tanto deben de acceder a la misma a la brevedad, y no hay ningún problema con eso. En relación justo a lo que preguntaba de las etapas y de qué cantidad de proporción se requiere poder al menos vacunar o obtener una inmunización secundaria a la vacuna para lograr este efecto que tanto se ha comentado, que es la inmunidad de rebaño, la misma estrategia, la misma política nacional de vacunación nos lo refiere y habla de alrededor o de un mínimo de un 70%. De ahí la priorización también que viene de la mano de cómo llegamos a este 70%, para, mientras vamos a cubrir esa meta, mientras vamos en ese camino, poder disminuir otros indicadores de impacto negativo en la pandemia, como son precisamente la enfermedad grave, que en su momento requiere la hospitalización de la persona, que puede también tener secuelas a su salud, que obviamente produce también afectación en lo familiar y en lo social, sin olvidar la más grande y peor de las afectaciones, que es precisamente la muerte a consecuencia de las complicaciones. Entonces, dentro de este arduo trabajo que se empezó ya en diciembre del año pasado, de poder llegar al menos a este 70%, obviamente hay que hacerlo en un orden que nos permita también disminuir otras afectaciones. Por lo tanto, de ahí la importancia de estas 5 etapas que hasta el momento han sido definidas y que se están cumpliendo en base a la temporalidad para las cuales fueron definidas. Y obviamente los trabajadores de la salud dentro de este grupo han sido también un grupo especial, porque son precisamente los que contribuyen con su trabajo diario también a disminuir el impacto de la mortalidad y la letalidad, porque si no tenemos trabajadores de la salud que puedan atender a las personas que enferman con COVID grave y con COVID crítico, entonces también tendríamos incrementos en la mortalidad y en la letalidad. Por eso ha sido el primer grupo. Es un tema de aseguramiento de la atención médica, de que las personas que enferman de COVID puedan seguir en el ámbito poblacional recibiendo la atención médica especializada para que puedan recuperarse y sanar de la enfermedad. Y obviamente ya cubierto este grupo, que de seguro será en las próximas semanas que se pueda llegar ya a esta meta, pues entonces la vacuna sería obviamente la herramienta principal, la acción de salud pública principal preventiva que nos ayudaría a continuar dando seguimiento y logrando estos objetivos. En relación a la veda electoral, efectivamente para un grupo de entidades, empezó el día de ayer
5 de marzo. Y bueno, ya el Instituto Nacional Electoral y sus organismos correspondientes han emitido los diferentes lineamientos que en su momento todos los servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno debemos de acatar y debemos poner en práctica, pues para evitar precisamente cualquier tipo de actividad o de acción que no esté permitida por la ley y que lleve a otro tipo de malinterpretaciones. Recordemos que estamos obviamente en medio de esta campaña nacional de vacunación. Son de hecho pocas las dependencias que dentro de estos ejercicios de veda electoral todavía pueden continuar llevando a cabo sus actividades cuando precisamente son en el marco de la atención de una emergencia que pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Por lo tanto, la Secretaría de Salud y en sus diferentes niveles puede todavía continuar y debe de continuar llevando a cabo sus servicios y sus actividades en protección de la salud de las personas, obviamente siempre bajo también los lineamientos y atendiendo las recomendaciones que el Instituto Nacional Electoral realiza dentro de este marco. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Arturo Contreras, de pie de página. Una duda entonces sobre los municipios en los que se va a vacunar. ¿Todavía no están definidos cuáles? Hoy la jefa de gobierno decía que se iba a continuar con la vacunación a partir de la vacuna de Pfizer, ¿no? Porque la de Sinovac de CanSino ya no... La Sinovac, perdón, no se iba a seguir repartiendo en la Ciudad de México. Entonces, saber cómo van los avances de esto o cuándo se podría saber. Y nos preguntan desde el público, personas que han tenido reacciones anafilácticas no pueden tener acceso a ciertas vacunas, no está recomendado que se las apliquen, entonces preguntan si se les puede aplicar otra o si ya no se les va a vacunar o qué va a pasar con ellas. Nada más. Muchas gracias. Sí, también con mucho gusto. De hecho, refuerzo lo que ya el día de ayer comentaba el doctor Ruy López Ridaura. Recordemos que la Estrategia Nacional de Vacunación y la política es una política y una estrategia nacional y es federal, es decir, parte desde el nivel federal a través precisamente de la adquisición de las vacunas que son gratuitas para toda la población que reside en las 32 entidades federativas del país. Los lineamientos y la seguridad que se le da a la vacuna también es una competencia federal, pero a través precisamente de estos lineamientos, de estos protocolos, de estas guías, de todo lo que contribuye a la Estrategia Nacional de Vacunación, las entidades federativas obviamente entran como parte de la operación. Para que esta coordinación se pueda mantener es que el secretario de Salud de la Secretaría de Salud Federal, doctor Jorge Acoser Varela, en semanas previas realizó nombramiento de 32 coordinadores en cada una de las entidades federativas. Pero entonces, en este punto lo que queremos resaltar es que precisamente estos coordinadores, su principal trabajo es, como su nombre lo dice, consensuar y ponerse de acuerdo con las autoridades sanitarias locales para entonces poder llevar a cabo ya la logística específica en cada localidad, municipio y entidad federativa. ¿Quién mejor que la autoridad sanitaria local o las autoridades municipales en un momento determinado conocen mejor la distribución de su población? Conocen sus características geográficas, conocen cuáles son los principales retos para poder llegar a cada punto donde las personas que van a recibir la vacunación se encuentran, conocen a las personas y cómo ellas responden mejor. Por eso no hay solamente un modelo de logística, no hay solo un modelo, digamos, de cómo se implementa y se coloca ya la vacuna en lo local, sino que esto se va consensuando y se va precisamente coordinando con cada una de las 32 autoridades sanitarias estatales. Y por eso las estrategias pueden variar y pueden ser diferentes. Lo decíamos en conferencias previas, no es igual una estrategia para un municipio urbano altamente poblado, con una densidad poblacional grande y que tenga retos muy particulares, a un municipio rural con poca población, en donde además está dispersa y además puede inclusive ser de difícil acceso. Entonces, la logística debe de ser siempre
la más adecuada en función del conocimiento local. Por eso, la misma selección que en un momento determinado se hace de los municipios es una selección que se está realizando en coordinación con las autoridades de las entidades federativas. De ahí que sean ellas las que en su momento van a estar comunicando, avisando con el tiempo necesario y suficiente a la población de en qué municipios, pero más importante, en qué puntos de vacunación serán los que se estarán activando y cuál será la logística que ellos estarán implementando. Entonces, más bien, el llamado que nosotros podemos hacer en función de la pregunta a las personas en todo el país es que estén atentos, que estén muy atentos a los medios de comunicación oficiales, a los diferentes canales que usan las autoridades estatales, la gobernadora del estado de Sonora, la jefa de gobierno del Distrito Federal y los 30 gobernadores de las demás entidades federativas, así también como de seguro autoridades municipales que van a estar involucradas en los procesos, que estén muy atentos de la comunicación y de los llamados que estos estarán realizando de aquí durante todo el año, durante todo el proceso de la estrategia nacional, para que puedan identificar rápidamente en qué punto les toca recibir su vacuna y lo puedan hacer con el orden y atendiendo a la logística que de manera local se haya implementado, ¿no? No sé si me puedes recordar la siguiente pregunta, por favor. De personas con reacciones anafilácticas a otros medicamentos, si no pueden acceder a una vacuna, si van a poder acceder a otra o cómo se va a dar esto. Y sobre lo que me menciona ahora, entonces, las personas, la federación no va a tener un calendario de vacunación, sino que se va a estar desarrollando con estas personas a través de los coordinadores en los 32 estados. Ellos van a ser los que van a estar avisando. No habrá manera de que hubiera retroalimentación con ustedes para dar esto, ¿no? Y al respecto, igual, saber si ahí se va a poder que en algún momento haya un informe de cuántas vacunas se aplican en qué municipios y cuántas se han aplicado en el país y en dónde. Sí, de hecho, digamos, la coordinación como tal, obviamente sí existe para efectos precisamente de la distribución. Recordemos que la distribución de la vacuna se lleva a cabo por las Fuerzas Armadas, quienes han tenido una importantísima labor en poder hacer llegar siempre y todas las semanas de manera oportuna y de acuerdo a lo programado las vacunas hasta los puntos de distribución más distantes que tenemos en el territorio, y de ahí que la estrategia de vacunación haya podido tener el avance que hasta el momento ha tenido. Pero efectivamente la logística local, estamos hablando de lo que va a suceder en cada municipio, es un trabajo muy interactivo que se da precisamente en ese nivel. Se va a estar informando, ya lo decía el doctor Ricardo Cortés, están trabajando en una plataforma en línea, así como tenemos nuestra página de coronavirus.gov.mx, y de hecho va a estar anidada también en esta página, en el apartado especial de vacunación, en donde en algún momento se van a estar de seguro actualizando y publicando este tipo de información. Sin embargo, es una información muy activa, es una información que se va definiendo y se van tomando las decisiones en la medida en que las vacunas y las dosis van llegando y se van distribuyendo. Es decir, sería un poco complicado tener una calendarización, digamos, de 1 o 2 meses hacia adelante, porque esto depende, uno, que las vacunas lleguen con la oportunidad y en las fechas en las que están programadas. Para que esto suceda, necesitamos obviamente que los fabricantes envíen la vacuna y cumplan con los contratos correspondientes. Felizmente hasta el momento la mayoría de los fabricantes así lo ha hecho, y obviamente una vez que las vacunas llegan pasan por los procesos de revisión de la COFEPRIS, y entonces una vez concluidos estos salen rápidamente a su distribución. Esto hace que el ejercicio sea muy dinámico y que además sea en el nivel local en donde se tenga esta información. De seguro, si en cada una de las entidades hay la oportunidad de consultar esta información de manera directa, decíamos, con las autoridades sanitarias en cada una de las 32 entidades federativas, va a ser una información mucho más precisa, mucho más actualizada y más oportuna
para que las personas puedan tener la utilidad de la misma. Nosotros mantenemos la comunicación constante con ellas, sin embargo, los cambios que pueden ocurrir rápidamente durante los ejercicios de planeación podrían también, uno, llevar a que la oportunidad de la comunicación de ese cambio a la población sea mucho más rápida a través de su autoridad local, y que si uno desde el nivel federal, por ejemplo en estas conferencias, diera una información que por efectos de logística al día siguiente en la mañana cambió, pudiéramos generar obviamente también equivocaciones en la población, en el sentido que pudiéramos estar dando la información no actualizada o no 100% ya validada con la entidad, y entonces se pudiera prestar obviamente a problemas en la logística. Entonces es lo más importante y lo mejor, y de ahí la recomendación, es que la población esté atenta de las comunicaciones que tengan sus autoridades locales. En el tema de la anafilaxia, recordemos que cada una de las vacunas puede tener contraindicaciones absolutas para su aplicación. Una de ellas, y que es característica o es similar prácticamente en los 4 tipos de vacunas que hasta el momento tenemos en México, es justo tener el antecedente de haber presentado este tipo de reacciones alérgicas a algunos de los componentes de la vacuna. Esto puede ser precisado en el momento precisamente de la valoración, cuando la persona se acerca a demandar la vacuna. Personas que tienen estas condiciones, en las cuales tienen múltiples reacciones alérgicas, es decir, hay personas que pueden tener alergias a cierto grupo de alimentos, que se conocen alérgicas a ciertos medicamentos, que se conocen alérgicas a ciertas sustancias. Cuando esto ocurre de manera concomitante en las personas, obviamente el riesgo se incrementa y puede haber en su momento pues, la sustancia que lleve a cabo esta reacción, que puede ser también local. Recordemos que las reacciones alérgicas pueden en su momento solo desarrollarse de nivel local y por lo tanto ser clasificadas como SABIs no graves, pero a las que se les tiene el mayor cuidado son precisamente aquellas que generan una afectación que puede poner en riesgo la vida de la persona y que se conoce como la reacción anafiláctica, sobre todo cuando esta es exacerbada. Entonces, obviamente, si usted se conoce con una reacción alérgica o el antecedente a alguna de estas sustancias, pues muy probablemente no será candidato de la aplicación de la vacuna. Pero lo invitamos para que si le toca su vacuna, usted acuda y en el puesto de vacunación se le hará la valoración correspondiente, le harán las preguntas específicas para efectos de estos antecedentes, y si en ese momento se identifica el riesgo, de seguro le explicarán y le dirán por qué no puede ser vacunado. Pero la gran mayoría de las personas de seguro pasarán sin mayor problema este filtro, y por lo tanto, como hasta el momento ha sucedido, podrán recibir su vacuna. Bien, nos queda 1 minuto del tiempo. Creo que es muy poco para poder contestar otra pregunta. Más bien vamos a utilizarlo para cerrar la conferencia del día de hoy. El día de mañana podremos tener más tiempo para responder más preguntas. Le recordamos a la población, por favor, sigan aplicando las medidas de prevención, mantengamos la sana distancia en todo momento, tratemos de no acudir a lugares que hay congregaciones o donde las personas se aglomeran, usemos el cubreboca de manera adecuada cuando tengamos que salir al espacio público, sea por nuestros alimentos, sea porque tenemos que trabajar o llevar a cabo nuestras actividades esenciales. Recordemos siempre que en la medida que podamos poner en práctica este tipo de actividades y lo hagamos de manera colectiva, entonces estaremos todos contribuyendo a seguir con la disminución de la epidemia de COVID-19 en México. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.